En los últimos 2 años, por razones profesionales, he tenido que incrementar mis lecturas sobre un tema que, lo confieso, cada vez me apasiona más: la historia no contada de Cuba, o la historia no publicada por el régimen. Esa versión de la historia que fue manipulada, mutilada y reescrita a conveniencia de quienes durante las últimas 6 décadas han monopolizado el poder en Cuba. Porque lamentablemente lo que más se conoce internacionalmente sobre nuestra historia es esa visión oportunista y engañosa con la que los historiadores de la mal llamada Revolución Cubana han reformulado los sucesos históricos ocurridos incluso desde que Colón pisó Cuba allá en 1492. Es una visión que pretende hacer creer al mundo que Cuba, antes de 1959, era un sitio inhumano, incivilizado, oscuro. En simples palabras, que si la revolución no hubiera triunfado en 1959, la isla no tendría ninguna relevancia en la historia universal. Y debo confesar que entre esas lecturas, sí me impactó ese contrapunteo con momentos esenciales de nuestra historia que hace en sus memorias uno de los intelectuales cubanos más notables, recientemente fallecido, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, y me refiero a su libro Sin ir más lejos. No puedo negar que he podido revisitar la historia no contada de mi país en estos 60 años gracias a la excelencia de estas tres novelas: Sinfonía Cubana 1, Allegro ma non troppo, Sinfonía Cubana 2, Tempo Marciale y Sinfonía Cubana 3, Da Capo. Han sido escritas por el cubano Jorge Luis Camacho, quien utiliza aquí una estrategia interesante y siempre muy eficaz: novelar la vida de una familia, una saga familiar en definitiva. Algo parecido a esta lectura, una lectura que me hace pensar y repensar momentos esenciales de nuestra historia, me sucedió hace ya unos años con una novela fundamental en la literatura cubana, Un mundo de cosas, de José Soler Puig, que utiliza historias de vida de una importante familia fabricante de ron en Santiago de Cuba para hurgar en la historia de Cuba, con H mayúscula. Cuba y los tránsitos múltiples a la decadencia de la nación, de la isla física y de ese mar de espiritualidades que confluyen desde siglos atrás hacia el tronco de lo que definimos como cubano, son observados aquí por unos protagonistas que no se conforman con esa decadencia, que se resisten al hundimiento personal, familiar y nacional simplemente porque ellos son parte de la esencia, parte de lo que se hunde. El patriarca, Fernando Andrés, su esposa Sofía y sus hijos Rodrigo y Patricio tienen la intuición de que sus sueños, su estabilidad y los bienes que han construido a base de trabajo peligran en la nueva era que ha llegado a Cuba con los barbudos que bajaron victoriosos de la Sierra Maestra. Y el cáncer que corroe el cuerpo de Libertad, la esposa de Rodrigo y madre de Julio, avanza tan taimada y peligrosamente como ese cáncer que corroe en las calles de Cuba a toda la isla. Una enfermedad terrible contra la que unos miembros de los Robles Serra resistirán, contra la que otros miembros de esa familia lucharán junto a otros miles de cubanos inconformes. En estas páginas desfilan como un enorme y pesado telón de fondo sucesos históricos que conmovieron la nación: las nacionalizaciones, el intento libertador de la invasión de Playa Girón, la lucha clandestina contra el castrismo de organizaciones armadas en las ciudades y los campos, mano a mano con otros sucesos de menor resonancia y que, no obstante, afectaron aún con más fuerza el corazón de los Robles Serra. 4 ciudades: La Habana, Miami, Nueva York y París, y 3 épocas definitorias en el desarrollo histórico de Cuba: la Cuba republicana anterior a 1958, la Cuba revolucionaria y ese espacio temporal, geográfico y nostálgico que es la vida de los cubanos en la diáspora. No se trata solamente de la pérdida del central azucarero que pertenecía a la familia Robles Serra. Se trata de una lucha porque los valores éticos moldeados en siglos de herencia familiar no sean borrados del mapa por los avatares de la historia. Se trata del empeño cotidiano y la adaptación de ese empeño a cada época y cada barrera social por la supervivencia. Una supervivencia que apunta su mirada al renacer de los sueños, a no dejarse vencer por las tragedias que, según muestran los hechos a simple vista, los han aplastado. Es un no dejarse vencer, no permitir que se les arrebate el derecho a ser cubanos y luchar hasta ese final en que, tras la muerte del gran destructor de la isla, Fidel Castro, regresan las esperanzas de que las cenizas de los ancianos de la familia puedan ser llevadas a Cuba alguna vez pronto. No son novelas históricas, pero son novelas que cuentan la historia.
Aunque ya lo advertí, se trata de la historia que la propaganda del régimen no cuenta. La historia, se dice mucho, la escriben los vencedores y mienten. Pero esta es la historia de los vencidos, de quienes incluso pueden haberse sentido destruidos, pero se niegan a la derrota. Porque en estas tres novelas se cumple esa enorme verdad que el gran Ernest Hemingway escribió en El viejo y el mar. El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Si son amantes de la buena literatura, si son amantes de la historia y si desean ver algunas caras ocultas de la historia de estas últimas 6 décadas en nuestra isla, en Cuba, lean esta trilogía cubanísima. La recomiendo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.